Resumen, episodio 1 y 2, temporada 1, lo último que me dijo. Acaba de comenzar este gran thriller en Apple TV, basado en una novela de éxito. Reconozco que no me he leído el libro, pero tiene muy buena pinta, por lo que mis resúmenes e impresiones irán basados, sin saber absolutamente nada de la historia. La serie comienza con Hannah desesperada buscando a Bailey por un hotel. No la encuentra hasta que de pronto se topa con alguien que la deja completamente sorprendida. Aquí vamos a tener un salto en el tiempo hacia 4 días antes. Aquí nos presentan, ya como Dios manda, a Hannah y Owen. Se han casado, viven juntos y llevan 14 meses juntos. Parece ser que tienen una relación idílica, excepto porque viven con la hija adolescente de Owen, que no soporta a su madrastra. Hasta que de pronto, un día como otro cualquiera, llaman a la puerta de Hannah y una niña le deja una nota que le dio Owen. Hannah, al abrir la nota, lee: "Protégela". Aquí comienza a llamar a Owen, pero solo le sale su buzón de voz. Le escribe y no hay forma de encontrarlo. Decide ir a su trabajo a buscarlo, pero el edificio está tomado por el FBI, que anda arrestando a todo Dios en la empresa, y acusan al jefe de Owen de realizar una gran estafa a unos inversores. Hannah llama a su amiga periodista para contarle lo que está pasando, pero ella ya lo sabía, se lo contó su pareja, y fue ella quien avisó con antelación a Owen, pero este, en vez de preguntarle qué ocurrió, o qué está pasando, o qué ha hecho mi empresa, la única pregunta que le dijo fue: ¿cuánto tiempo tengo para huir? Brutal. Aquí vemos cómo Owen no está preocupado en sí por lo que han hecho en la empresa, sino que parece que tiene otros asuntos mucho más jodidos que una simple estafa. Por otro lado, Bailey, la hija de Owen, se encuentra otra nota en su taquilla, es de su padre, diciéndole qué es lo más importante que tiene, aunque parece un mensaje encriptado, tendrán que descifrarlo. Además, le deja una mochila repleta de dinero. Hannah y Bailey comienzan a unir fuerzas y tener que llevarse bien si quieren descubrir la verdad y encontrar a Owen. En una tarde, alguien entró en casa de Hannah, además de que Hannah ve cada 2x3 como un hombre le está como vigilando. Y si esto fuera poco, termina recibiendo una visita de un agente judicial para hacerle preguntas y para advertirle de que su marido no dice ser quien es. Y para colmo, el FBI va a casa de Hannah para requisar pertenencias de Owen de la empresa. Hannah le comenta que vino un agente judicial a verle, y estos del FBI le comentan que la policía judicial no se mete en estos delitos, por lo que le recomiendan a Hannah que llame a un abogado. Hannah va a casa de su abogado particular del pueblo, pero su mujer se enfrenta a Hannah porque le recomendó invertir en la empresa de su marido y al final, lo perdieron todo por culpa de la estafa. Así que le dice que se busque a otro abogado, aunque más tarde se confirma que su ex abogado le mintió a su mujer, ¿no? Y realmente el dinero no lo perdió en la empresa de Owen, porque nunca dio ese dinero, nunca invirtió ahí, sino que lo perdió en las apuestas, porque es un ludópata. Hannah llama a su ex, que es abogado, para que le ayude sobre el caso de Owen, y aquí da comienzo la investigación personal de Hannah por encontrar a su marido y ver en qué está metido. Tras descubrir que el agente judicial pertenece a Austin y Bailey le comenta que además de pequeña estuvo con su padre visitando a no sé si fue un pariente o alguien allí en Austin, cree que en Austin están todas sus respuestas y decide coger un vuelo con Bailey para encontrar de una vez por todas a Owen, o al menos alguna pista de la que pueda seguir tirando. Estos son los 2 primeros capítulos, una serie amena, entretenida y con bastantes misterios por resolver. Si veo que el vídeo tiene una acogida, buenilla, no voy a decir buena, buenilla. Seguiré subiendo los resúmenes semanalmente. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre la serie y nosotros nos veremos en el próximo vídeo de Lo último que me dijo. Hasta luego.